Bueno, les cuento que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. A Pérez Jiménez. A Pérez Muy Jiménez. bien, qué bueno. En su exilio en Madrid, vivía en una urbanización muy exclusiva en Madrid, donde viven Rocío Jurado, todos los artistas, La todos Moraleja. los personajes, que se llama La Moraleja de Madrid, en una casa espectacular. Esto es A medias. con una invitada súper especial. Y un episodio que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Por Y favor, ustedes también. vamos a recibir a Ocarina Castillo. Ocarina es, voy a leer parte de su currículo porque es larguísimo. Ocarina es una académica formada en antropología por la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en historia contemporánea de Venezuela y un doctorado de ciencias políticas. No te llevo Y es Sagitario. Es Sagitario, sí. Es Sagitario. Tremendo Sagitario. Se nota que mucho fuego. ¿Verdad? alrededor. Súper Ando fuego. tirando flechas todo el tiempo. Sí. Pero me gusta, es como una energía, porque yo le dije a Ricardo, y Ricardo dice, esa señora es aburrida. Porque yo tengo miedo que a veces invitamos gente y yo, marico, si es aburrido, pero usted te digo de una vez que taca. No, digo, no es aburrida, es completamente, es muy Súper. entretenida. Yo me tomaría unos whisky con Y con además, Ocarina. por supuesto, y hablamos justamente del cumpleaños, Karina cumple el 10, yo cumplo el 2 de diciembre y me dice nada menos que el día del nuevo ideal nacional. Sí, señor. Y de eso vamos a hablar, porque Ocarina, aparte de ser especialista en varias cosas, ahorita está estudiando mucho la alimentación, Sí. pues estudió mucho el periodo del gobierno, o los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez. El favorito de muchos. Lo juzgo, por supuesto que sí. ¿Qué vamos a hablar hoy? De cómo fue ese gobierno. Vamos a tratar de echar el cuento de qué fue el nuevo ideal nacional y qué fue el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, mejor dicho, los gobiernos. Y al final, cómo sucedió la transición hacia la democracia. Queremos como... Y desmitificar. tratar de echar ese cuento un poco. A mí me gustaría comentarles por qué se me ocurrió estudiar ese periodo, porque de verdad que me pasé unos cuantos años. ¿Cuántos? Bueno, mira, fíjate, mi primer trabajo de ascenso en la universidad es sobre ese periodo, pero el primer tema que yo empecé a trabajar era cómo habían sido las políticas agrícolas en los años 48 y 58, porque yo estaba trabajando en una investigación en la UCB donde estaba trabajando sobre políticas agrícolas. Entonces resolví investigar específicamente las políticas agrícolas. Ahí empecé a descubrir que había una cantidad de cosas que eran muy distintas de lo que yo había aprendido y de lo que yo había oído. Y entonces estaba haciendo mi tesis de maestría. En mi tesis de maestría me dediqué entonces a la parte más político-ideológica y de allí salieron los años del bulldozer. Entonces súmale a la etapa inicial como 2 o 3 años que fueron el tiempo que duró la maestría y la tesis de la maestría, y después me quedé con una duda muy grande que vine a resolver mucho tiempo después, que era quién había sido Carlos Delgado Chalbaud. Porque no me cuadraba. Carlos Delgado Chalbaud me parecía que no tenía nada que ver con Marcos Pérez Jiménez y no me cuadraba en esa junta militar de gobierno, y yo decía, pero nadie me explica, nadie me cuenta, no hay libros, no hay biografía de Carlos Delgado Chalbaud, y mi tesis doctoral es sobre Carlos Delgado Chalbaud. ¿Sobre su vida o Sobre su vida y su obra, su vida y sus 24 meses de gobierno. Claro, porque él es el que asume luego del golpe de del Estado. 24 de noviembre de 1948 hasta su asesinato, que es en noviembre de 1950. Esos son 24 meses al frente de la presidencia de la Junta Militar de Gobierno. Y podemos empezar por ahí entonces, porque uno de los, digamos, de las grandes teorías fue que lo manda a matar Marcos Pérez Jiménez, porque Marcos Pérez Jiménez fue el único beneficiario de ese asesinato. No, fueron beneficiarios muchos, pero Marcos Pérez Jiménez se benefició muchísimo. Pero no fue el único. Todos querían salir de él. ¿De Carlos Delgado Chalbaud? Sí, era un muerto sin doliente. Mucha gente quería salir de él, y particularmente los militares. Porque yo creo que el comienzo, si quisiéramos buscar el comienzo es octubre. Es octubre del 45. Claro, el golpe de Estado. Porque el golpe de Estado contra Medina es el primer paso y es el primer episodio de la emergencia de los militares venezolanos. A partir de ese momento, las Fuerzas Armadas venezolanas, con sus comandos formados sobre todo en Perú y sobre todo en Chorrillos, todos formados en los cursos de Estado Mayor, etcétera. Allí los militares dan el primer paso para decidirse a copar la escena.
Claro, ellos ahí no pudieron hacerlo solo y se tuvieron que asociar con Acción Democrática, tuvieron que tocar las puertas de Acción Democrática y asociarse con Acción Democrática para dar el golpe contra Medina. Pero muy rápidamente esa luna de miel, esa asociación se rompió. Se rompió por muchas razones que son distintas para el caso del Partido Acción Democrática y distinto para los militares. En el caso del Partido Acción Democrática viene con un ideario muy interesante, viene con unas ideas muy claras, viene con una cantidad de propuestas en relación con el país, con las políticas sociales, con muchas cosas, y viene con esa visión del que es el Partido del Pueblo, con una cantidad de ideas sociales muy interesantes y por supuesto con una intención de realmente construir la democracia. De hecho, por eso se llega a la constituyente y las elecciones de Gallegos. Pero los militares no creían en nada de eso. Y los militares estaban clarísimos que esto era una transición para ellos poder asumir el protagonismo. Y esto está muy combinado con lo que está pasando en otros países de América del Sur. En ese momento, ¿no? Claro, se le llamaba la Internacional de las Espadas, era lo que estaba pasando en otros países, como incluso podíamos mencionar que Argentina, de Colombia, era un poco el modelo que se estaba siguiendo con Odría. Es decir, los militares, después de la Segunda Guerra Mundial, tenían una visión muy claramente de su importancia, pero además eran esas fuerzas armadas que se estaban formando en Chorrillos, se estaban formando en los contenidos más modernos de la guerra. Y allí ya no se trataba del militar chopuepiedra o del militar simplemente represivo, sino se trataba del militar que tenía ideas desarrollistas, del militar que pensaba en industrias básicas, del militar que tenía otros proyectos. Y eso es un poco la fuente de la cual todos esos militares modernos latinoamericanos abrevaron. Entonces, claro, ese es el primer paso. El 24 de noviembre es la irrupción de las Fuerzas Armadas, ahora sí ellos solos, y bueno, a Delgado le toca presidir esa junta militar porque era el que tenía más alta graduación, era el que tenía el mejor currículum, porque no quisiera explayarme con su biografía, pero era un tipo que se había formado en Francia, que era ingeniero, que había hecho cursos de ingeniería militar en Versalles, que había hecho cursos de lo más moderno que se estaba estudiando en relación con la guerra bacteriológica y con toda la tecnología nueva en Estados Unidos. Era un tipo que hablaba varios idiomas, un tipo que tenía una formación muy importante y por supuesto era el que tenía un currículum mayor y además él era el ministro de la Defensa de Rómulo Gallegos. Sí. Y entonces, claro, allá hay un... De hecho, Rómulo Gallegos confiaba mucho en él. Sí. Y él se sintió muy traicionado por incluso eso. se habían conocido antes, se habían conocido en España, en una época que Rómulo Gallegos vivió en España y que Delgado estuvo con su esposa en España buscando trabajo como ingeniero. Yo creo que esa fue yo creo que Gallegos se sintió traicionado y me pregunto en el trabajo sobre Delgado, yo me pregunto qué sintió Delgado. Delgado era un personaje muy raro, muy enigmático, muy particular y Delgado es hijo de Román Delgado, el preso de más larga data de la época de Gómez. Fue el que lideró el Falque, ¿no? Sí, y vino Carlos en el Falque. También. Carlos vivió el Falque, Carlos se vino con su papá, porque era la única oportunidad de compartir con su padre, porque cuando detienen a Román, Carlos es un niño de 3 o 4 años y sale al exilio, primero a Nueva York, después a Francia, y vuelve a ver a su padre en París cuando sale de la rotunda Román, y Román sale a conspirar, como bien lo decía Gómez. Y Gómez le decía a su comadre, a la esposa de Román, Gómez le decía, comadre, yo no le suelto a su marido porque si lo suelto lo voy a tener que matar a los 2 días, porque él va a salir a conspirar. Y así fue. Él salió o sea, a La Guaira. Eran compadres. El padrino de Carlos Delgado es Gómez. Ah, además.
Sí, claro, Y- son compadres. Y es curioso que también hay otro hijo que fue muy importante en la vida de Pérez Jiménez, que es Laureano Vallenilla Lanz, que también Laureano Vallenilla padre fue como el ideólogo del cesarismo democrático. Sin y la de Gómez. brillantez de su papá. Eso sí, eso se dice que Pero era como... con el verbo, pero sin la Sí, sí. brillantez de su papá. La historia se repite como farsa en esta Pero fue oportunidad. muy importante en el nuevo ideal nacional el Sí. hijo de Vallenilla. Que se llamaba igual. Sí, fue muy importante porque él le dio contenido, le dio teoría. Yo soy de las que creo que esa ideología del nuevo ideal nacional, desde el punto de vista filosófico, es una ideología totalmente positivista. Mm. Y en parte esa visión epistemológica, por decirlo de alguna manera, del positivismo, esa visión centrada en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y del espíritu positivo, y esa visión que se enfrenta a muchas cosas culturales para pensar que el futuro depende de la ciencia, de la tecnología y de una burocracia ilustrada y de las Fuerzas Armadas que tienen el orden para poner en acción esa orquesta completa. Eso tiene mucho que ver con Vallenilla, porque Vallenilla era el que manejaba esos componentes y había leído a Saint-Simon y tenía nociones pues de ese pensamiento positivo. Estoy segura que así como Pérez Jiménez y Llovera Páez sabían mucho de industrias básicas y sabían mucho de todos los procesos de seguridad y de geopolítica, sobre todo, sabían mucho, pero ellos no sabían de positivismo así como ellos. O sea que ahí se casaron esas visiones en el nuevo ideal nacional. Yo creo que hay que hacer una aclaratoria. Muchas de las personas que nos ven tienen como 15 años, 18 años. Muchos no saben que es el nuevo ideal nacional. Prácticamente la ideología de Marcos Pérez Jiménez. Listo. Así lo podemos resumir. Sí. La ideología de Marcos Fíjate Pérez que De hecho, Jiménez. él no tenía ideología, ¿no? Hasta creo que después que da el golpe del 52, que al menos así lo narra Fernando Coronel, que Marcos Pérez Jiménez no era un tipo de discurso, porque él se oponía a los partidos, le llamaba a los demagogos de que hablaban y prometían, y él decía, yo no prometo, yo lo que hago son obras, y yo hablo una vez al año, que es el 2 de diciembre, cuando inauguro mis obras, y el 2 de diciembre, que casualidad es mi cumpleaños, y por eso mencionábamos eso al principio, era el día que Marcos Pérez Jiménez da el golpe de Estado del 52 y se queda... Pero ahí nos estamos adelantando un poco porque estábamos con el asesinato un dato bonito. Ajá. Todas las inauguraciones, como tú acabas de decir, eran 2 de diciembre. Y tú sabes que cuando fue a inaugurar el aula magna, no cupo y lo inauguró el 3. ¿No cupo qué? No le cupo en el día 2, porque había tenido tantas inauguraciones ese año que no pudo inaugurar el aula magna y lo tuvo que desplazar para el 3. Wow. ¿De qué O sea, año la te inauguración acuerdas? 54. O sea, tenía 2 años apenas en... Y estaba todo el tema de la Porque- acústica y Calder y toda esa cuestión. No, ya ¿o todo eso no? estaba listo, ya estaba la listo? sala perfecta. El 53, diciembre del 53, porque el aula magna se abrió por primera vez para la Conferencia Interamericana de 1954. La famosa Conferencia Interamericana. Bueno, el aula magna tenía hasta equipos de traducción simultánea para que pudiera emplearse en la En Conferencia Interamericana. Pero quiero decir una cosa que me gusta mucho decirla y que tiene que ver con lo que tú llamabas desmistificar. Ujú. La construcción de la ciudad universitaria es un proyecto previo a Pérez Jiménez, Sí. un proyecto previo que simplemente a él le Escuchen. tocó continuarlo. Escuchen. Le tocó continuarlo, le tocó seguir adelante y que tuvo la inteligencia y tuvo seguramente el buen criterio de la gente que lo rodeaba de dejarla en manos de ese genio maravilloso de la arquitectura que fue Villanueva. Al lado de Villanueva, él colocó un personaje que era militar, que era el capitán Luis Damiani, que lo convirtió en el presidente del Instituto Ciudad Universitaria. Y Luis Damiani, que era ingeniero y además capitán, fue el coordinador operativo durante la década de los 50, el que entregó en el 58 el Instituto Ciudad Universitaria y al que le tocó
trabajar con Villanueva. O sea, le tocó ser el operativo, el que se ocupaba de los elementos laborales, de los elementos de los horarios, de que hubiera 3 turnos de trabajadores en la ciudad universitaria para que se cumplieran los horarios. Pero es un proyecto que comienza con Medina, es un proyecto que se continúa y que se vio felizmente favorecido por el enorme ingreso petrolero que tuvo Marcos Pérez Jiménez, que solo es comparable con el que tuvo el presidente Chávez. Imagínate tú. Y ese ingreso petrolero fue a causa de la ley del 50-50, ¿no? Del 43. No, ese ingreso petrolero es a causa de muchas cosas, pero entre otras de la crisis de Suez. Claro, en Egipto. Y Que el petróleo venezolano se dispara a precios muy grandes y a la cantidad muy grande de petróleo que se vende, pues. O sea, podemos decir que fue un autoritarismo, una dictadura que se mantuvo también gracias al petróleo, porque Claro, pudo hacer propaganda totalmente. y pudo hacer plata sin tener que de verdad pensar una política pública o políticas públicas de desarrollo. Pero además, imagínate el dineral que tenía y que lo podía administrarle a su gusto. Como le dé la gana. Pero además ahí vio beneficiado todo el mundo, porque ahí creció la clase, la burguesía, la burguesía que incipiente se convirtió en una burguesía industrial, la burguesía comercial. Allí hubo, no solamente creció el sistema financiero, crecieron los bancos, creció todo el capital bancario, toda la clase industrial y financiera estuvo con Pérez Jiménez hasta diciembre del 57. Y tuvo negocios con él, y todos los negocios inmobiliarios y los negocios de la construcción, todo eso fueron casados con la dictadura. sí. Allí la oposición es la oposición política, más no económica. Y ahorita vamos a llegar al 57 porque es un año importante en el que pasan muchas cosas. Pero vamos a llegar a cómo llegó Marcos Pérez Jiménez al poder. Sí, Pérez Jiménez tiene esta visión desarrollista porque él estudió en Perú, como tú decías, ¿no? Junto Y no con solamente todos la estos militares. visión, la acción también, porque Sí, creó sí, las claro. empresas básicas, la siderúrgica y la petroquímica. Sí, Y el gas. y quería también desarrollar una nueva Y la represa política. del Guárico. Y la el- hidroeléctrica. Sí, sí, Guau, desarrolló Marcos Pérez Jiménez, un guau. montón. Sí, no, y empezó los estudios para el lago, el puente sobre el lago. Y una de las cosas de las cuales se queja en este libro, que me parece curioso porque es una entrevista 25 años después de haber caído, es que dice que él se enorgullece de que el 36% de su presupuesto iba para obras públicas en comparación con las que él consideraba de la dictadura, de la democracia, que era solamente el 4%. Entonces él dice, mira, todo lo que yo invertí en obras públicas, y una de las cosas que dice es que el puente sobre el lago que él tenía previsto iba a ser más barato, más alto, más ancho, con un ferrocarril, con más luces, con mejores defensas y todo lo demás. Dice, bueno, la democracia lo hizo, pero ahí todo enclenque y costó más caro. Más hunche, diría Ajá, él. sí, sí. Más hunche. Bueno, pero igual que bueno que no hicieron eso, porque ahorita estuviese en el piso. Bueno, no sé, bueno, el puente sobre el lago afortunadamente está bueno, ¿no? Bueno, Este, para pensar. Ahora pero- está por abajo, da miedo. Por debajo del puente. La gente, hay un momento, no le han hecho mantenimiento en mucho tiempo, quizás ahorita le metieron, pero hubo un tiempo en que A pesar estaba de la muy gaita, chimbo. ¿verdad? Empezó la gaita. Pero Y que estaba muy cuando voy a chimbo. Maracay voy A pasar pesar el de puente. tantas cosas que ni el lago, Capaz ni no el tan puente grande lo porque sientes cuidaba. que te vas a caer. Porque pero este tema de la visión desarrollista viene de esa educación en Perú. ¿Lo Mira, agarraste ahorita? viene de eso y viene también, yo creo que hay algunos componentes. Yo creo que fíjate, en la Junta Militar de Gobierno, todavía con Chalbo vivo, con Delgado Chalbo vivo, ellos son unas relaciones muy difíciles y muy complicadas. Por eso cuando tú comentabas, Ricardo, lo del el asesinato de Delgado, que es una... Eso debiera ser una película, porque, Sí, claro. porque el asesinato de Delgado es realmente Misterio, una un enigma. historia de película, todo lo que ocurre alrededor de Urbina, la manera como Urbina organiza el secuestro de Delgado Chalbo, la forma como se da el secuestro, cómo sale el secuestro, todo al revés, todo lo que Urbina pensó, planificó, se imaginó, todo salió al revés, porque efectivamente esos hombres que integraron el comando de Urbina para el secuestro de Delgado Chalbo eran unos familiares de él, en buena parte, y otras personas reclutadas en la Sierra de Coro,
y que no tenían ninguna experiencia, que no conocían la ciudad de Caracas, es más, que no llegaron a saber, sino uno de ellos, cuál era la operación que iban a hacer, que no llegaron a conocer que iban a secuestrar al presidente de la Junta Militar de Gobierno. Entonces fue una operación fallida en la cual terminó herido Urbina y termina muriéndose el mismo día que asesinan a Delgado Chalbaud. En la misma operación se termina desangrándose. Entonces, todo eso en una casa de la calle La Cinta, en la urbanización Las Mercedes, en una casa que estaba en construcción, que era de un personaje famosísimo, quizás el millonario más importante que había en Venezuela en ese momento. Entonces, ¿cómo se llamaba? Ya te voy a decir, porque es que los nombres, ahora yo necesito tratar de acordarme de los nombres con tiempo, pero ya esa me va a venir, Va a venir, espérense un momentico. Perfecto. Pero seguimos Eso es hablando, bueno para cuando el me algoritmo. venga lo digo. Exacto. Entonces, esa operación salió toda malísima, pero yo te decía hace rato que esa era la operación de Urbina y lo que concibió Urbina. De allí sale un famoso mensaje que Urbina le manda a Pérez Jiménez, donde le dice: ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora ve a ver qué hace usted. Ese mensaje famoso, ¿Eso es un telegrama? no, es un papelito que él le escribe herido, La verga. herido. Cosa que la gente interpretó como una... Claro, Una ya yo hice evidencia. lo que tenía que hacer. Está Carlos Delgado avaliado, y él está herido y se lo van a llevar a la clínica, pero en eso viene el gobernador del Distrito Federal y lo pone preso, y él muere en manos de los esbirros de la Seguridad Nacional en un traslado supuestamente a una cárcel de máxima seguridad. Fíjate qué casualidad. Están trasladando Urbina, que es el responsable de la operación, el responsable de los secretos, el que tiene todo el conocimiento de qué era lo que iba a hacerse o no hacerse, y que está muy mal herido, y en un traslado muere. En manos de la Seguridad Nacional. No solamente, sí, en manos de la seguridad, no solamente eso, sino todo lo que gira en torno a esa muerte de Urbina es muy interesante, porque lo llevan al Cementerio General del Sur, es escondido, lo entierran en una tumba desconocida, pasan muchos años sin que nadie pudiera saber cuál era la tumba de Urbina. O sea, son todos elementos de verdad cinematográficos, ¿no? Sí. Por una parte, ¿no? Y en el caso de Delgado, como te decía, las relaciones dentro de ese triunvirato eran unas relaciones muy difíciles, porque los militares estaban armando todo su tinglado y armando toda su estrategia para ellos poder liderizar todo. Y Delgado durante los 24 meses mantuvo permanentemente la idea de la interinidad en el poder. Claro, todo es muy contradictorio, porque nada es transparente ni claro. Delgado mantiene el discurso y la consigna de la interinidad en el poder y se aboca a constituir una comisión que haga un reglamento electoral, que lo presidía, dicho sea de paso, Rafael Caldera. Ah, mira. Es que por eso digo, todo es muy complejo y todos los factores políticos están allí ligados. Todos tienen que ver, y el reglamento electoral se hace, pero a Delgado lo matan una semana antes de que el reglamento se publique. O sea, qué casualidad, ¿verdad? Qué molleja. Claro, alguien que no le convenía las elecciones. Qué Nadie le molleja, convenía las vale. elecciones, ¿Por qué a nadie le convenía? porque los militares querían quedarse en el poder. Claro, para que van a hacer O sea, elecciones. nadie de los militares, pero a los Claro, a partidos le nadie de convenía. los militares, sí, pero los partidos, como siempre, no se ponen de acuerdo. Eso no es historia nueva. Claro. Wow. Los partidos no se ponen de acuerdo, los protagonistas no se ponen de acuerdo, todo el mundo Exactamente. sabe más que todo el mundo ha conspirado más que los demás, todo el mundo merece igualito, ¿no? Claro. Entonces, la situación del triunvirato era herida de muerte, y a pesar de que ocurren muchas cosas en esos 24 meses y se ilegaliza el Partido Comunista, ocurren muchos actos violentos liderizados por Acción Democrática, ocurren muchas cosas, pero lo cierto del caso es que hay un desacuerdo que era notorio y evidente entre el pequeñísimo grupo de personas
de confianza de Delgado, que era muy pequeño, porque es que Delgado era un extranjero en este país. Claro, él estudió mucho tiempo fuera. Había estado todo el tiempo afuera y cuando llega por arriba como un incorporado a las Fuerzas Armadas y llega en los altos cargos. Y no, era un tipo que el único mérito que tenía era ser hijo de quien era, Claro. pero que no había vivido aquí, que no se había codeado con la sociedad caraqueña, pero además era muy distinto a los militares venezolanos, era una personalidad totalmente distinta, un militar que le encantaba la ópera, que no tomaba cerveza, que no tenía compadres, que no le gustaban las terneras, que no le gustaban las parrillas, que le gustaba ver el Ávila, que le gustaban las rosas, que le gustaba la ópera italiana, que le gustaban los poemas, que cargaba libros de poemas en los bolsillos de la guerrera, que le proponían que bautizara niñitos y no lo hacía porque decía que los bautizos no eran para eso. Entonces eso no tiene nada que ver con los militares venezolanos. No tenía nuestra cultura. Todo el compadrazgo y toda esa cuestión. Todo eso. Urbina le propone que sea su compadre, que le bautice su último hijo y él le dice que no. Urbina. Y lo termina matando, bueno, termina secuestrando. Verga, qué arrecho. ¿Cómo se lo tomó a pecho, no? Un poco. Mira, no me he acordado, bueno, había un rollo político ahí, ¿no? No me acuerdo el nombre del millonario. Espero que me venga. Va a venir. Ok. No es de apellido Gorrín, supongo, ¿no? No. Te iba a preguntar, eso lo vamos a cortar a YouTube. Yo te quería preguntar, ya entrando al gobierno de Pérez Jiménez, él dice que vienen unas elecciones por constitución para el 52, ¿no? Pero él decide que en lugar de elecciones presidenciales va a ser un plebiscito, ¿correcto? No, él hace las elecciones presidenciales. El plebiscito es el de 56. El 58, del 57. Hace las presidenciales, se lanza, y la oposición decide participar. Se lanza Jovito Villalba y cometen el error de dar el primer boletín donde va ganando Jovito Villalba por Y lo mucho. invitan amablemente a que se retire del país. Ajá, lo sí, llevan en un carro Eso es lo que dice directamente a Maiquetía. Eso es lo que dice la prensa. Se le invitó a irse del país porque, Es verdad, porque sí había fue. ganado. Pues. Sí. Entonces la gente que gana tiene que irse. Y luego... Y se vende la idea de que, bueno, que fue exitosísimo Sí. las elecciones para el Claro, al gobierno. día siguiente él saca menos votos, supuestamente, ¿no? O era No, Caldera. es fraude total y ellos Sí. dicen que ellos ganan, pues. Ellos dicen que ellos ganan, que Pérez Jiménez ganó. Y Laureano Vallenilla... Y se instala el Congreso como si realmente hubieran salido los votos tal cual como ellos dijeron, pues. Sí. Y luego Laureano, esto me parece curioso, convence a Pérez Jiménez de que no dé el golpe el 1 de diciembre, que era el día de las elecciones, sino el 2, por buen augurio, porque el 2, el sobrino de Napoleón, Luis Bonaparte, había dado un golpe de Estado exitoso. Entonces, bueno, es de buen augurio, Y vamos eso- a dar un golpe. Bueno, eso sí tenía Vallenilla, que sabía mucha historia. Ajá. ¿Ves? Por eso sabía del positivismo. Se metaba esas vainas Por eso de... estaba montado en la idea del positivismo, porque él eso sí tenía y eso lo había aprendido también de su papá, ¿no? Fíjate que es muy interesante porque ¿a quién ponen para sustituir a Delgado? A Suárez Flamerich, que es un civil. Pero es que las cartas están echadas y ya ese es el primer paso para el autoritarismo militarista, ¿no? Pero fíjate que lo interesante es que lo que pasa entre el 50 y el 58 es un tránsito muy evidente de un gobierno de las Fuerzas Armadas a un gobierno de una camarilla en torno a Pérez Jiménez. Una camarilla particular y precisa, donde las Fuerzas Armadas dejan de ser, eso deja de ser un gobierno de las Fuerzas Armadas como institución para ser un gobierno de la gente que está vinculada y que tiene intereses y que está absolutamente cuadrada con Pérez Jiménez. Eso es muy importante y eso es lo que explica el 23 de enero. Que al final así derivan la mayoría de los autoritarismos. Se va cerrando el círculo. Y se va Y se va haciendo cerrando. peor. Y lo y que se va generó haciendo más fue rápido. celos en los que no estaban en la A tal en el círculo. extremo se va cerrando que ya para el año 57 hasta los profesionales que eran responsables de los grandes megaproyectos, porque los megaproyectos existían, no son mentiras, los grandes megaproyectos, tanto en términos de la construcción como en el término del urbanismo y todas esas cosas, hasta los ingenieros, si disentían de la opinión oficial y si disentían
o si no terminaban a tiempo para las fechas de la inauguración o cualquier cosa, caían presos. O sea, el año 57 es un año muy difícil. Yo leí también que Pérez Jiménez era mala paga. No, es que cambia la situación. El ingreso petrolero es el más alto hasta finales del 56. A finales del 56 empieza a bajar el ingreso petrolero. Y claro, no sé si sería mala paga, a lo mejor era mala paga, pero el tema es que los ingresos petroleros se reducen. Y entonces viene el endeudamiento. Y el endeudamiento significa, por ejemplo, el helicoide, que lo hacía un maracucho. El helicoide lo hizo Maracucho. Famoso, pero es que el helicoide era un proyecto maravilloso, totalmente privado. Un centro comercial. No tenía nada que ver con el gobierno, era un salón de exposiciones, un centro comercial, un lugar que iba a tener hasta un helipuerto. Además, la cosa maravillosa que tenía ese techo, que es lo único que le queda al helicoide, del helicoide original, es la bóveda esa, que es una cosa hecha con las técnicas de arquitectura, ser un arquitecto maracucho maravilloso, cuyo proyecto recorrió el mundo como la gran exquisitez de los años 50. Maracucho Y tenía el que ser. señor se arruina. El señor se arruina porque el señor tiene todo montado. Bueno, imagínate que el famoso techo llega no sé cuántos años después y pasó años perdido el techo, la bóveda, hasta que por fin se logró recuperar. Wow. Y él termina muriéndose solo, pobre y descangallado, porque no puede con las deudas que contrajo. Y mira el final del helicoide, ahí está el final del helicoide. Como centro de tortura, el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Así es, con todo y la tumba. Una decadencia absoluta. O sea, y eso creo Qué que... buen cuento. Claro, es que eso en particular. Al final los dictadores son eso. Y tenéis mucha plata, haces lo que quieras, pero cuando te toca administrar, ser gobierno, ser gerente, ¿qué estás haciendo? Y lo que pasa es que el nivel, fíjate, por eso digo que los años 50 no se pueden ver como una totalidad homogénea. Primero tienes que sacar los 24 primeros meses, que es otra situación, y es la situación en que el ingreso petrolero está subiendo más, porque es el que coincide con un contexto internacional que nos va a favorecer muchísimo para ese ingreso. Después viene el año ya para el 50, que ya tenemos ese ingreso petrolero maravilloso, y ahí viene el gran crecimiento. Sí, hay un crecimiento económico enorme, hay una cantidad de proyectos, hay proyectos desarrollistas. Un bajón, pero no importa. Dale, sigue, tranquila. Hay proyectos desarrollistas interesantes, hay proyectos diferentes. Lo que me parece que es importante dejar claro es que tener proyectos desarrollistas no quiere decir que sea un periodo de desarrollo equitativo, ni de desarrollo en el cual las políticas sociales lleguen a toda la población, ni de desarrollo donde el factor capital-trabajo sean tratados de la misma manera. Esto está clarísimo. En los años 50, la mayor cantidad de los ingresos fueron para el factor capital, no así para el factor trabajo. De hecho, había trabajo, y eso es una de las cosas que la gente recuerda y que se dice de vez en cuando en las redes, que había trabajo. Claro que había trabajo. ¿Por qué había trabajo? Porque había muchos proyectos. Imagínate, si la construcción de las Fuerzas Armadas tenía 3 turnos, si la construcción de la ciudad universitaria tenía 3 turnos laborales, si la construcción de cualquier autopista tenía 3 turnos laborales, eso significaba que había trabajo. Que era buen trabajo, que era trabajo remunerado, que te respetaban tus derechos laborales, que podías crecer como persona, que tenías movilidad social. No. ¿Eso significa desarrollo? No. No, pero sí significa proyectos desarrollistas. Igual que lo que pasó, a mí me gusta mucho el tema, porque quizás fue el primero que trabajé, el tema de la agricultura. Ellos hablaban de reforma agrícola y no de reforma agraria, porque agraria implica lo social. Cuando tú hablas de reforma agraria, estás hablando de que vas a afectar la forma de tenencia de la tierra, de que vas a afectar a los protagonistas, que son los que trabajan. Pero cuando tú hablas de reforma agrícola, estás hablando que lo que vas a afectar es la tecnología. Entonces, toda la política agrícola
de los años 50, que sí hubo política agrícola, es una política agrícola pensando en el cambio en los patrones tecnológicos de cultivo y de comercialización agraria. ¿Por qué? Porque son los años en que comienza a expandirse la agroindustria. Pero sin el factor social, ¿cuál es el impacto? O sea, hay un impacto No, negativo. siempre hay un factor social importante, porque si yo soy de Tucupido, Estado Guárico, y tengo la Pampero que está produciendo salsa de tomate, ketchup, sopa de tomate, conserva de tomate y jalea de tomate, y yo produzco no sé cuántos kilogramos de tomate, siempre hay alguien que se beneficia porque yo le vendo tomates a la Pampero y le vendo, empiezan entonces es un poco lo mismo que pasa ahorita, igualito que lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? No hay desarrollo equivalente, no hay equidad social, no hay acceso, no hay sueldos representativos, hay una desigualdad enorme, pero hay más empleo porque hay desde los señores que te cuidan los estacionamientos, de los grandes restaurantes a los cuales nadie puede ir, sino solamente algunos, pero hay más señores que cuidan los estacionamientos, eso es empleo. Y hay más cajeros, y hay más gente. Cajeros, y les pagan todos en dólares, fíjate. Ay, pero ¿te pagan cuánto? 100 dolitas que no te alcanza para vivir. Bueno, pero a los profesores universitarios les pagan $30 en bolívares, no en dólares. El cajero cobra en dólares. El profesor universitario le paga el equivalente a $30 en bolívares en todas las universidades públicas nacionales, no solo en la central, en todas las públicas. Entonces, fíjate qué parecido es. O sea, es la misma desigualdad. Es la misma desigualdad porque lo que hay es una expansión del mercado por la vía de la expansión de las inversiones. Pero ¿qué pasó? Que a finales del 56, principios del 57, como baja el ingreso petrolero, se contrae el trabajo también, el empleo. De todo. hecho, el 1 ¿Se de mayo, acuerdan? el 1 de mayo del 57 se emite la carta pastoral, ¿no? Que es una maravilla. Del arzobispo Arias Blanco. Arias Blanco, que dice justamente eso, habla de la desigualdad enorme y de que los trabajadores venezolanos están viviendo en condiciones infrahumanas. Y además que no se estaba respetando la ley del trabajo. Fíjate que Y esto yo fue como pienso una de las que- críticas más importantes de esos años, ¿no? Sí, yo pienso que ese es el primer hito de la crisis. O sea, a partir de esa pastoral del 1 de mayo, de esa pastoral del arzobispo, yo noto que es la primera fractura de la gran crisis que viene desde mayo del 57 hasta el 23 de enero del 58. Ahora bien, en esa crisis tan importante, yo soy de las que creo que independientemente del heroísmo, de la discusión política, de las propuestas, de los liderazgos, del protagonismo de políticos interesantísimos, del protagonismo de la disidencia en el exterior, en Nueva York, en México, en las islas del Caribe, que a pesar de todos esos llamados a construir la Junta Patriótica y de personajes legendarios interesantísimos como Fabricio Ojeda, etcétera, a pesar de todo eso, yo creo que el elemento determinante de la caída de Pérez Jiménez son las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas estaban descontentas, los oficiales Porque al estaban final era un descontentos. gobierno militarista. Claro, porque ellos no se sienten reconocidos y la camarilla no los incluye. De hecho, el Pérez Jiménez siempre dijo, y aquí lo recalca 25 años después, que el 58 él no cayó, sino que él decidió irse. Claro, obviamente cualquiera decide irse cuando te están diciendo renuncia, ¿no? Tu mismo ministro de Defensa. Pero que además el ministro de Defensa al final terminó siendo él mismo, porque él no confiaba en su propio ministro de Defensa. Primero eso, él dice, no, yo me fui. ¿Por qué? Porque yo quería lo mejor para la Fuerza Armada Nacional. Entonces, él le tenía mucho cariño a la Fuerza Armada, le hizo un club, el círculo militar. Se llamaba así, el club social. El Círculo Militar de la Fuerza Armada. Que era una cosa maravillosa. Mejor que el country club, decía él, ¿no? Yo creo que sí. Yo Sí, creo o que sea, en ese decía que, momento lo era. Porque, y una de Y las ahí cosas- pervive porque se ha mantenido, bueno,
contrató para eso a Malaucena, con ese clasicismo propio del Paseo de los Próceres, con esa arquitectura propia del Paseo de los Próceres, Sí. con esa cantidad de mármol. Bueno, esa es la estructura de toda esa edificación del círculo militar, porque él le quería dar lo mejor. Él quería Pérez Jiménez tenía una obsesión por aburguesar a ciertos sectores. Él quería aburguesar a los militares, pero hay frases de él y hay frases también de Laureanito donde se habla de aburguesar al proletariado. ¿Qué es aburguesar al proletariado en el lenguaje del nuevo ideal nacional? Aburguesar al proletariado no era hacerlos dignos, no era darle... No, aburguesar al proletariado era intentar que estuvieran dentro del circuito de producción y comercialización, porque tuvieran un cierto trabajo, tuvieran la ciudad de los trabajadores, la ciudad vacacional Los Caracas. Para eso fundó el INCRED, para que ellos tuvieran una ciudad vacacional, tuvieran unas playas, tuvieran un club donde pasar vacaciones. Eso es el INCRED. Eso lo vi una vez cuando fui hacia allá, hacia Todasana, y eso nunca lo terminaron, ¿no? Sí, cómo no. Sí, y fue pero está maravilloso. abandonado Yo ya. pasé muchas vacaciones ahí. ¿En serio? Sí, claro, era un sitio Pero ahorita maravilloso. ya no está- No, está- ahorita sí creo que está está abandonado. abandonado. Tiene unas playas muy bonitas. Era cabañitas, hoteles y cabañitas, restaurantes. Tenía una zona de ríos, tenía 2 playas, una playa más tranquila y una playa un poco más fuerte. Sí. Tenía no sé cuántos cafetines. Era muy bonito. Yo fui mucho en mi niñez porque mi papá era de la CTV, mi papá era líder de la CTV en los años 60, y entonces, bueno, fuimos mucho Iba porque mucho. eso se alquilaba, todos los trabajadores tenían derecho a alquilarlo a través de sus redes sindicales. Ok. Y entonces, ¿por qué termina lo del aburguesamiento del proletariado? A mí me suena un poco a lo que Fernando Coronil menciona, que él quería, Pérez Jiménez en el nuevo ideal nacional, él dice que él quiere cambiar el medio geográfico y físico del país, porque eso va a cambiar de alguna manera la conciencia nacional. Esa era la frase, la transformación. Geofísica, No sé si la algo así. puedo repetir, la transformación racional del medio físico, cultural Y hasta genético, porque en esta y hasta genético, blanquear la raza. Sí, mejorar el componente genético, y por eso él dice que de los inmigrantes fueron sus mejores aliados. Claro. Porque eran sus empleados en estas construcciones. No, y además imagínate, mejoraron la raza. el ¿Qué tal? aporte de los inmigrantes es maravilloso en O sea, ese periodo. Una de las cosas que dice es que aportó tanto nuestro componente racial, componente étnico, que mira ahorita las muchachas que están, esto fue en el 83 que lo entrevistó, las muchachas que están ganando los concursos internacionales Claro, de porque belleza. pa Mira, eso mira fue lo que él. yo hice, ¿vale? Mira, lo que yo hice, se las me hice volvió la carajita bonitas. morena. La puse bonita. Te las hice bonitas. Ahora, Te la hice Katina, eso, o sea. eso que estamos Qué diciendo, bona. que nos burlamos tanto porque nos parece que es verdaderamente bien banal, eso es positivismo puro. ¿Le puedes eso es que yo explicar digo a que el nuestra nuevo ideal audiencia- nacional es positivismo positivista, puro. claro. ¿Le puedes explicar a nuestra audiencia qué es el positivismo? Mira, el positivismo es una teoría que se puso de moda hacia finales del siglo XIX en Europa, pero que, como todas las cosas que surgen en Europa, les pasa lo que le pasa a los vinos, que cuando pasan el Océano Atlántico cambian de gusto y cambian de sabor. Entonces, esa teoría, que era de una determinada manera en Europa, que tenía que ver con la necesidad de desarrollar todo lo que fuera lo racional, lo científico, lo tecnológico. ¿Por qué? Porque estaban todos impactados por los efectos de las revoluciones industriales, porque estaban impactados por los nuevos efectos de todo lo que habían sido los movimientos políticos y sociales de fines del 18 y principios del 19. Y entonces, el positivismo, ¿qué es lo que quiere? El positivismo quiere lograr una sociedad que tenga un nuevo liderazgo, donde no sea la teología, donde no sea lo filosófico, donde sea lo científico y Como lo más tecnológico. pragmático, más tocando tierra. Pues. Exactamente, tocando tierra y pensando en que ya no estamos ni en el Renacimiento, ni en la teología de la Edad Media, ni en la cosa buena ni bonita, sino en la ciencia. El orden positivo, que es lo que puedes experimentar, lo que puedes desarrollar, lo que puedes de alguna manera planificar. Claro,
esa teoría tiene unos exponentes muy interesantes. Uno de ellos es un francés llamado Saint-Simon, que es muy interesante. Pero eso pasa al Atlántico y aquí Y se desfigura. guarda algunas ideas fundamentales, pero se aplica a nuestras realidades que son híbridas, culturalmente muy distintas, porque nosotros somos sociedades muy distintas, como diría el profesor Carrera Dama, somos sociedades implantadas. Entonces, bueno, Laureanito y el pensamiento del nuevo ideal nacional se inscribe mucho en eso. ¿Qué es lo que hay que...? ¿Por qué, por ejemplo, uno de los grandes proyectos de los años 50 es lo que va a ser después el IBIC? Que no se llamaba en los años 50 IBIC, sino se llamaba IBNIC. Pero es muy interesante que ustedes sepan que ahí se empezaron a hacer todos los experimentos en torno a la energía nuclear y a los usos pacíficos de la energía nuclear. Y en el año 56, en una revista norteamericana importantísima, hay todo un artículo en el cual se habla de los usos pacíficos de la energía nuclear y se menciona cómo en Venezuela había un centro de investigaciones donde se estaban haciendo desarrollos en ese sentido. Eso es, en los únicos dos países que tuvieron desarrollos en el mundo de la energía nuclear en los años 50 en América Latina fueron Argentina y Venezuela. O sea que Pérez Jiménez estaba muy pendiente de esa Claro, situación. porque Pérez Jiménez tiene una visión expansionista. O sea que él eventualmente iba a ser un Hitler más. Sí. Quería Él hacerlo. eventualmente tenía una vocación de expansión sobre el Caribe. Pero ¿de quién estábamos rodeados nosotros? De una cadena insular que la teníamos en el norte. Y era Y fácil. Pérez Jiménez pensaba que nosotros podíamos desarrollarnos como potencia y podíamos expandirnos. Y eso está dicho en sus discursos. Él no lo Guau. oculta. Marico, él es el... Vos sabéis, alguien ha visto aquí, para las personas que lo han visto, la serie esta de The Boys, Ajá. él es Homelander, versión Un caribeña. poco. Homelander es como una sátira de Superman. Es Pero una sátira de malvado. Superman, pero con Donald Trump. Bueno, Ajá, es fíjate. como si Superman Superman tuviese muchos poderes. y es megalómano y es malvado también. Bueno, fíjate, para pensar en esa serie Moral. que ustedes me están diciendo, fíjate qué interesante. Pérez Jiménez tiene una relación muy particular con los Estados Unidos. Eso es lo que iba No a es preguntar. amigo de los Estados Unidos. Eso es lo lo que iba a mantiene a pre- raya. Sí. Eso es lo que iba a preguntar. No solamente lo mantiene a raya, sino que cuando se va a hacer la siderúrgica, hay todo un proyecto con capital norteamericano y Pérez Jiménez hace lo posible y Para lo que no se haga. imposible y logra que la siderúrgica se construya con capital italiano, la Innocenti. Y ese lo estaban... Me da rabia porque ahora no me cae tan mal Pérez Jiménez. Pero ya va, el tema con Pérez Jiménez es que él se le empieza a voltear la clase, la élite Claro, económica. porque no los deja. Claro, porque ellos hacen primero empiezan a ver las minas de hierro y empiezan a tratar de hacer lo que ahora es la CBG, pero lo empezaron los capitalistas grandes de esa época con Claro, y se capital quedaron privado afuera. y hicieron el sindicato del hierro, ¿no? Y El Pérez Jiménez le dice, no, ustedes no van para el baile. Usted no va para el baile, usted Y se queda luego afuera. dos de ellos conspiran con los partidos en Nueva York. Exactamente. Eugenio Mendoza, que es el de la Polar, y el otro no me acuerdo quién era. No sé si era Folmer. Como dije, bro, yo. Uno era Folmer, ¿no? El papá del ahora Folmer. No, y fíjate Entonces, qué interesante. y termina siendo parte del gobierno de construyen transición. la petroquímica. De la Morón, ¿no? petroquímica de Morón Pequibén. en contra de todo el mundo. Exacto. Y eso hay un trabajo maravilloso de Orlando Araujo, escrito donde él cuenta toda la historia de la petroquímica. ¿Por qué es tan importante la petroquímica? Porque la petroquímica tenía dos usos importantísimos dentro de esa visión expansionista y desarrollista. Es que no podemos dejar de ver a Pérez Jiménez solamente como un gobierno autoritario y excluyente. Es autoritario y es excluyente. Es excluyente de los partidos y es excluyente de los sectores sociales. Y es totalmente autoritario y es autoritario que llega a tener en su fase final una fase muy dura en el combate contra sus enemigos. Pero es un gobierno desarrollista donde está todo el tiempo pensando en cómo hacer para las grandes inversiones.
¿Para qué era importante la petroquímica? Para que desarrollara fertilizantes para la agricultura y para que desarrollara explosivos para las Fuerzas Armadas. Pérez Jiménez quería que no solamente se usara el petróleo para la gasolina, sino que él veía que también había otros componentes de hidrocarburos o productos que se podían hacer con los hidrocarburos que daban más dinero, entre lo que podía incluir plástico, lo que tú también mencionabas, fertilizantes. Y él también intenta cambiar la política petrolera, es una de las cosas que dice de cómo Las le preguntan. concesiones del 56. Sí, cómo él... Y él dice que eso cambió su relación con Estados Unidos, que al principio era buena, luego se fue como tensando, tanto que cuando él se exilia a Dominicana, él le dice que... Él comenta aquí que el embajador de Estados Unidos le dice, no vale, vente para Estados Unidos y te tratamos bien. Ellas fueron y lo metieron preso. No, su relación con Estados Unidos siempre fue una relación difícil y complicada. Hay algunos autores que señalan que en la manera de visualizar Pérez la relación con Estados Unidos, hay algunas influencias ideológicas importantes, como el peronismo. El peronismo, porque Perón había desarrollado muchísimo lo que llamaron la tercera posición. Capitalismo, socialismo y una tercera posición discordante y diferente. O sea, en el mundo bilateral después de la posguerra era como una tercera alternativa. Y Perón, de alguna manera, en sus discursos y en su teoría política, había insistido mucho en una cierta forma de nacionalismo frente a la influencia evidente de Estados Unidos, sobre todo en el orden militar y en el orden de la seguridad continental, ¿no? Entonces, Pérez tiene un poco de eso. Yo no sé si efectivamente era tan admirador de Perón, que parece que sí lo era, porque de hecho Perón vino muchas veces a Venezuela y sí creo que eran amigos. Pero además creo que es que frente a su política expansionista y a su política de... Él tenía una frase... Sí. Chocaba el imperio. Él tenía una frase que repetía todo el tiempo, que era que Venezuela tenía que liderar el concierto de naciones. Wow. Papi, pero qué molleja. Sí, la repetía mucho. Y hay lo que pasa es que no me acuerdo el año, pero hay un momento en que él hace una propuesta en una reunión de presidentes de América Latina, que es en Panamá. Debe haber sido como en el 56, donde él hace una propuesta para un fondo especialmente para algunos proyectos estratégicos, etcétera, pero que no estuviera Estados Unidos. O sea, Pérez siempre tuvo una distancia y siempre tuvo él comenta una diferenciación. Que había que dar como cada país un dinero para ayudar a los países latinoamericanos a desarrollar grandes proyectos, y Venezuela dio el estimado a 1.000 millones, algo así. Sí, y su propuesta era que Estados Unidos no participara, que eso era de los países latinoamericanos. Sí, y como que no les gustó, o dieron muy poquito, y empezaron a dar como dificultades. No, esas cosas generaron roces. Bueno, Sí. De hecho son harto conocidos los roces de Pérez Jiménez con Rockefeller. Sí, sí. Harto conocidos. Y tener roces con Rockefeller, después de haber tenido Rockefeller en los años anteriores a la dictadura, el nivel de involucramiento que tenía en las políticas económicas y sobre todo en las políticas agrícolas en Venezuela, no era cosa fácil. Porque Rockefeller llegó a tener una relación muy importante con todo lo que ocurría en el agro venezolano y por su relación con los productores y su relación con toda la expansión de los supermercados. Entonces, bueno, la relación con Rockefeller durante Pérez se va solamente a concretar a los supermercados. De hecho, para tu conocimiento, el primer gran supermercado que se funda en Venezuela es en Maracaibo. ¿Cuál? Todos. Se llamaba Todos.
y era El como un segundo gran... es el CADA de las Que Mercedes. ya tuvimos primero la energía eléctrica, tuvimos primero la televisión a color y ahora el primer supermercado. El primer supermercado con la estructura moderna de supermercados de Maracaibo. ¡Wow! Y fue Todos. supongo que fue un acontecimiento, una noticia. Es de Rockefeller. Claro, abren el primer supermercado y tal. Pues claro, ¿Y qué año imagínate. fue? Creo que como 51. Ah, recién, antes incluso del golpe. De Pérez Jiménez. Bueno, ya después de... es que ya desde que sacan de la escena a Delgado, Ya lo ya es estaban Pérez Jiménez el mando. hombre fuerte, así está Suárez Flamerich. Pero Suárez Flamerich es pura pantalla. Sí, ¿verdad? Eso decían, que era como una marioneta allí, que no hacía mayor cosa. El Entonces, hombre fuerte es él y el que está trazando las grandes líneas, las líneas maestras es él y Llovera. Pérez Jiménez, que tenía esta Llovera era afición, muy bueno como estratega geopolítico, ¿sabes? pero que no tenía mucha ambición, ¿no? Él no quería la presidencia. para sí mismo. Pareciera que no. Pareciera que él quería estar así como estaba, en el círculo Y luego... íntimo, pues. Y esto va a generar un cambio en su relación y en su gobierno, porque él dice que él amaba a su Fuerza Armada como nada, que él trabajaba por ella, hizo el tema del círculo militar, pero luego, en el 58, a él le dan un golpe, bueno, ya vamos a llegar a qué pasó todo durante el 57, pero me voy a adelantar un poquito, porque los oficiales estaban pidiendo su renuncia, y se lo dicen a su Empieza a ministro circular, de... sí. de defensa y él le pide, creo que la renuncia a su ministro de defensa, se convierte él en su ministro de defensa y le dice, bueno, déjame hablar con los oficiales para ver qué es lo que es, ¿no? Y los que lo defienden a él el 1 de enero de la escaramuza que hubo, del intento de El golpe, bombardeo del bombardeo de la Fuerza Aérea. a Miraflores, al final lo terminan vendiendo, al final le terminan diciendo, está general, usted se tiene que ir, y se va en la madrugada, el cuento que todos sabemos, en su vaca sagrada. Bueno, él lo justifica, él dice, bueno, les cuento que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. A Pérez Jiménez. A Pérez Muy Jiménez. bien, bueno. En su exilio en Madrid, vivía en una urbanización muy exclusiva en Madrid, donde viven Rocío Jurado, todos los Sí. artistas, La todos los Moraleja. personajes, que se llama La Moraleja de Madrid, en una casa espectacular, realmente una casa espectacular. Yo fui la primera vez en otoño del año 92, hace ya tiempo, y por segunda vez fui en primavera del año 93. Fueron ¿Cómo unas fue com- ese momento? Recién caído Pérez Jiménez, ¿no? No, Digo, Carlos Andrés Pérez, en el 93. 92 y 93. O sea, golpe de estado, Sí. trancado. 92 y 93. Bueno, de hecho, estando yo allá fue el golpe contra En noviembre del 92. Sí, fue estando yo en Madrid. El segundo Ajá. golpe del Wow. 92. Qué buen cuento. Ese encuentro fue muy raro. Estaba nerviosa antes de ir para allá. Sí, O sea, yo ¿cómo creo que estaba? sí. Chicos, y esta fue la primera parte de este súper episodio con Ocarina sobre el gobierno y los mitos de Pérez Jiménez. La segunda parte la vamos a tener la semana que viene, que es igual o más increíble que esta. Nos vemos.